Se encuentran entre los monumentos más espectaculares del mundo. Combinan una masa colosal con ingeniería de precisión. Durante más de 4000 años, no tuvieron rival. Y sin embargo fueron construidas por sociedades campesinas con herramientas muy simples. Y los egipcios no fueron los únicos. Las pirámides fueron también el logro máximo de otras civilizaciones del mundo entero. La búsqueda de sus tesoros siempre ha atraído a ladrones y buscadores de fortuna. Pero para los exploradores actuales, el reto es revelar las extraordinarias historias que se ocultan tras los pueblos que las erigieron. La guía definitiva. Pirámides. Hora punta, Ciudad de México. En el Zócalo, los bailarines aztecas no muestran tanta prisa. Bajo sus pies, cubierta por calles modernas, yace una capital más antigua, una ciudad perdida de pirámides altísimas. Para encontrar sus restos, necesitamos algo parecido a visión de rayos X. Hay quien pasea a sus perros. Un arqueólogo, el Dr. Luis Barba, prefiere un paseo tranquilo con su radar de penetración terrestre. Tiene olfato para las ruinas antiguas y escanea el terreno con impulsos de energía que rebotan en los objetos enterrados. Estas señales reflejadas ayudan a Barba a ver a través de la ciudad moderna, que se encuentra en blanco, y a trazar un mapa de su homóloga azteca que está debajo. En algunos lugares, las excavaciones han retirado lo nuevo para revelar lo viejo. En el corazón de la capital azteca se erigía una enorme pirámide doble. Se alzaba sobre las plazas y templos antiguos y era el elemento central de una ciudad cuya escala y esplendor superaba a las europeas. A los españoles que llegaron aquí en 1519 les pareció un milagro. ¿Pero qué es una pirámide? ¿Y en qué otros lugares podemos encontrarlas? Dejemos algo claro. Cuando hablamos de pirámides, hablamos de cosas grandes. Esta mexicana, por ejemplo, alcanza una altura de 8 pisos y está construida con unas 4000 toneladas de cascotes y piedras. Y el tamaño dicta la forma. Con tecnología básica, la única forma segura de construir en altura es inclinar los laterales hacia adentro, hacia un vértice. Puede haber variaciones. Algunas tienen escalones y una cumbre plana para un templo. Sin embargo, el patrón básico se puede encontrar en 4 continentes. En China, sobre el año 200 a.C., el primer emperador fue enterrado bajo una inmensa pirámide de tierra. Mide más de 1,5 kilómetros de perímetro. E hicieron falta 700.000 trabajadores para terminarla. El emperador tenía un ejército privado de guerreros de arcilla que montaban guardia permanente junto a su tumba. Al otro lado del mundo, en Norteamérica, en el fértil valle del Mississippi, en Illinois, los nativos Cahokia también pensaron a lo grande. Hace 1000 años construyeron esta gigantesca pirámide montículo de unos 10 pisos de altura. Hacia el sur, encontraremos pirámides grandes por toda América Central y Perú. Aunque la cuna de la construcción de pirámides está en África, a orillas del Nilo. Pero ¿quién podría imaginar que la mayoría de las pirámides no las construyeron los egipcios, sino los reyes nubios del sur? Los restos se encuentran aquí, en el actual Sudán. Pero no adelantemos acontecimientos. La historia de las pirámides comienza unos 1500 kilómetros río arriba, en el mismísimo Egipto.
Se alzan tan completas y majestuosas que parece como si las pirámides de Egipto hubiesen brotado de la nada. Pero la realidad es menos romántica. En un inhóspito tramo de desierto, en un lugar llamado Abidos, los arqueólogos han vuelto a excavar de nuevo las tumbas de los primeros gobernantes de Egipto, de hace 5000 años atrás. Tal vez en su momento se pasó por alto una pista vital para el origen de las pirámides. Quizá no sea una labor muy glamurosa, pero examinar viejas pruebas ha dado frutos. En la tumba reabierta del rey Hasehemui, Günther Dreyer, de la misión arqueológica alemana, ha descubierto algo extraño. En esta tumba hay una discrepancia notable en la conservación de la altura de los muros. En esta parte, la parte norte, los muros conservan la altura original de unos 2 metros. El nivel del techo estaba por aquí. Mientras que en esta parte de la tumba, los muros están hundidos más o menos a la mitad de la altura original. Pero no falta nada de los muros, porque se conservan las vigas de madera del tejado. Obviamente, los muros se hundieron completamente porque soportaron un peso extra en esta zona. Este peso extra, según la reconstrucción de Dreyer, sería un montículo funerario grande, una superestructura de algún tipo, colocada sobre el centro de la tumba de Hasehemui, una protopirámide tal vez. A 1,5 kilómetros de la tumba se encuentra un enorme y desconcertante recinto. Sus gigantescos muros de ladrillo suben hasta los 10 metros de altura y sin embargo no guardan nada en su interior. Fuese lo que fuese, está claro que a Hasehemui le gustaban los edificios a escala monumental. Pero él no fue el primero que construyó una pirámide. Ese honor corresponde a su sucesor, el rey Zoser. Enterrado al norte de Abidos, fue el hombre que inició la era de las pirámides. En Abidos teníamos, bajo el nivel del desierto, el foso de la tumba, y sobre el desierto, el montículo. Y un enorme recinto cerrado a cierta distancia de la tumba real. Zoser, por primera vez, construyó el recinto alrededor de la tumba. Pero surgió un problema. El montículo ya no era visible porque lo tapaba el muro que lo rodeaba. La solución fácil era construir otro montículo sobre el viejo y otro más. Y así se desarrolló la pirámide escalonada. Con su pirámide de 6 escalones, el complejo funerario de Zoser es el ejemplo de arquitectura en piedra más antiguo de la humanidad. Se remonta al año 2600 a.C. La pirámide en sí, de unos 20 pisos de altura, fue un paso gigantesco hacia el diseño clásico. Durante los 1000 años siguientes, los lados inclinados se estandarizaron. La razón es desconocida. Tal vez simbolizaban los rayos del sol formando una rampa hacia el cielo. Fuese cual fuese la intención, este hombre, el rey Seneferu, sería el pionero de la nueva geometría. Pero en su primer intento serio, las cosas se complicaron. Este prototipo voluminoso era muy pesado para la blanda arena del desierto y amenazaba con hundirse bajo su propio peso. Tuvieron que inclinar la parte superior y el resultado, francamente, fue un desastre. Vuelta a la mesa de diseño. Seneferu intentó plasmar su visión una vez más. En esta ocasión, construyó su pirámide sobre cimientos de roca y fue sobreseguro con la pendiente. El resultado fue la primera auténtica pirámide del mundo, pero no ha envejecido muy bien. Su antiguo nombre sin duda transmite una mejor impresión: pirámide brillante. De día, su revestimiento de piedra blanca relucía. Este fue el amanecer de la era dorada de las pirámides.
Las pirámides alcanzarían su momento culminante unos kilómetros al norte, en la meseta de Giza, junto al actual El Cairo. Fue aquí donde dos de los hijos de Senéferu, Keops y Kefren, construyeron las pirámides más grandes del mundo. Ambas rondan los 50 pisos de altura, pero antes de comenzar las obras, los topógrafos tuvieron que acometer un trabajo vital. La alineación era fundamental. Para los faraones, la puerta a la eternidad era el centro del firmamento, donde las estrellas nunca se ponían. Aunque colosales, tenían que estar alineadas con esas estrellas sagradas, con asombrosa precisión, en centésimas de grado. ¿Cómo lo hacían? La pista crucial es esta. Progresivamente la alineación de las pirámides fue empeorando. Esa paradoja ha sido resuelta recientemente y junto con ella el método antiguo de alineación, y todo gracias a la astronomía moderna. A medida que la Tierra gira sobre su eje, oscila imperceptiblemente a lo largo de miles de años. Esta oscilación altera lentamente nuestra visión del cielo nocturno. Desde el Egipto actual, el firmamento parece girar alrededor de la estrella polar. Pero cuando se hicieron las pirámides, ese punto central estaba en otra parte. Todavía no había una estrella brillante que marcase ese punto, pero para los faraones era vital acertar con su objetivo, y parece que usaron una combinación de dos estrellas, Mizar en la Osa Mayor y Kokab en la Osa Menor. 2500 años antes de Cristo, estas dos estrellas giraban una frente a la otra. Una vez por noche coincidían sobre el polo, una sobre la otra. Apuntando una plomada y extendiéndola hacia el horizonte, un topógrafo egipcio podía fijar una base para la pirámide que la orientase con precisión hacia el centro del firmamento. El único problema fue que no contaron con la oscilación de la Tierra. A pesar de que el cielo nocturno cambiaba, los topógrafos siguieron aferrados a Kokab y a Mizar para sus cálculos. Exagerando el cambio, que era imperceptible a simple vista, podemos ver por qué las sucesivas pirámides giran poco a poco hacia el este. Resolver el misterio de la alineación es una cosa, pero ¿podemos descubrir también cómo se construyeron? La Gran Pirámide de Giza consta de más de 2 millones de bloques, y la mayoría pesan unas 2,5 toneladas. Tardó 23 años en construirse, lo que significa que de media se colocaba un bloque cada 2 minutos. Un plazo de entrega exigente, por así decir. ¿Y cómo lo cumplían, si tenían herramientas de corte sencillas y no disponían de maquinaria de izado? Los trabajadores se agrupaban en cuadrillas de 1000 hombres. Y no eran esclavos, como se creyó. Eran obreros a sueldo. Pero la pregunta es la misma. ¿Cómo desplazaban los egipcios tantas piedras y tan rápido? Las pinturas muestran que las estatuas reales y otros grandes objetos se transportaban en trineos tirados por centenares de hombres. ¿Pero fue así como se movieron los millones de bloques? La velocidad era fundamental. La muerte del faraón era un plazo de entrega inamovible. Así que cuanto mayor era la pirámide, más prisa había. Los expertos modernos han demostrado que los trineos son lentos e incómodos, incluso con bloques de tamaño modesto. Para un ingeniero moderno, los trineos no tienen ningún sentido. ¿Pero hay una alternativa posible? El doctor e ingeniero Dick Parry cree que sí. Los yacimientos arqueológicos han proporcionado numerosas maquetas de material de construcción antiguo, incluido un objeto bastante enigmático. Este curioso aparato, similar a una cuna, se encontró en uno de esos depósitos de maquetas de material de construcción y nos ofrece una pista de cómo se hicieron las pirámides.
La técnica egipcia fue revolucionaria, literalmente. En una maqueta a escala, se unen 4 de estas cunas a los lados de un bloque de hormigón para crear una ruedecilla. Con 2 de esas ruedecillas, el bloque puede rodar. Incluso los defensores de los trineos tendrán que reconocer que no es realista remolcar uno por una pendiente de más del 10%. Mientras que si hacemos rodar un objeto pesado, podemos empujarlo por una rampa de hasta el 25%. Si el doctor Parry está en lo cierto y los egipcios utilizaban este sistema, la vieja teoría de los trineos quedaría descartada. Tanto esfuerzo y sudor invertido en la tumba de un solo hombre nos da una perspectiva del poder del faraón. Su pirámide terminada era una máquina de resurrección, un transportador de espíritus para proyectarlo a las estrellas. El cuerpo momificado del rey se llevaba hasta una cámara funeraria abovedada a través de un estrecho pasadizo. Era ingeniería de precisión por dentro y por fuera. Pero eso no es todo. Alrededor de la pirámide, dentro de un recinto amurallado, había templos, santuarios y salas de almacenamiento. Desde aquí partía un corredor que a modo de tubería gigante llegaba hasta el Nilo, donde se proveía de los mejores productos de Egipto. Durante mucho tiempo tras la muerte del faraón, seguía llegando un flujo imparable de productos. Los sacerdotes se ocupaban de atender al espíritu del rey y le servían diariamente alimentos frescos y oraciones. Un espíritu real no pasaba hambre, pero solo estaba seguro si su cuerpo terrestre descansaba en paz dentro de la pirámide. Un bloque de granito de máxima seguridad sellaba la tumba, pero no sirvió de nada. Las gigantescas pirámides de Giza sufrieron pronto el robo de tesoros que solo podemos imaginar. Los ladrones, tal vez sin proponerlo, provocaron un enorme cambio en el diseño de las pirámides. Pese a su colosal tamaño, habían fracasado como medida de protección. Y de repente, los faraones cambiaron de táctica y redujeron drásticamente el tamaño de las pirámides. Comparadas con los mastodontes de Giza, visibles al fondo, las posteriores son pequeñas, una décima parte o menos del tamaño de las anteriores. A partir de ahí, los faraones viajarían a las estrellas en clase turista. Es un rompecabezas que los arqueólogos aún siguen debatiendo. ¿Por qué encogieron las pirámides? Basil Dobrev ha estudiado minuciosamente estas pirámides más pequeñas y cree que la respuesta está aquí abajo, dentro de las cámaras funerarias. La gran diferencia que vemos en las pirámides pequeñas es que hay jeroglíficos esculpidos en los muros de la tumba. Son literalmente miles de símbolos. En Giza no hay nada parecido a esto en las pirámides. Cuando desciframos estas inscripciones, descubrimos que son fórmulas o hechizos para la resurrección del rey. Hay hechizos de todo tipo. El faraón, según se dice, seguirá el destino de las estrellas polares hasta la vida eterna. Para Dobrev, esos hechizos eran la nueva póliza de seguros del faraón, más fiable que una fortaleza de piedra. Si el rey tenía estos hechizos dentro de su tumba, ya no le hacía falta construir pirámides más grandes. Disponía de una mejor protección, al menos era lo que él pensaba. Pero otros no están de acuerdo. En sus excavaciones en una tumba no real, Miroslav Barta ha encontrado pruebas que respaldan una razón de más peso. Lo que se redujo primero, en su opinión, fue el poder del faraón. Las exquisitas pinturas de las tumbas de los altos funcionarios son testigo de una nueva era. Los sepulcros elegantes ya no eran coto solo de la realeza.
Mientras que sus antecesores de Giza tuvieron que conformarse con ladrillos de adobe, estos altos funcionarios construyeron a lo grande, con la mejor piedra, un material otrora reservado a los reyes. Para Barta no es una coincidencia. Los altos funcionarios aumentaban su poder y riqueza a costa del faraón, y la única pirámide que éste podía permitirse era una más económica. Da igual cuál fuese la razón por la que la pirámide encogió, seguiría haciéndolo. 800 años después y 650 kilómetros río arriba. Cerca de Tebas, la antigua capital del nuevo reino de Egipto, un arqueólogo, Kent Weeks, ha desenterrado el último vuelco de la historia. La mayoría de las sociedades han tenido formas de identificar las diferentes clases sociales. Si quieres un sistema de clases, necesitas medios para identificar a qué clase pertenece determinado individuo. Sin duda, eso era así en Egipto. Durante unos 1000 años, las pirámides fueron el símbolo del rey y de los miembros más cercanos de la familia real. Pero sobre el año 1900-1800 a.C., comenzó un proceso que algunos definirían de democratización religiosa, que significó que muchas cosas que habían estado restringidas al faraón, a la corte real, pasaron a estar al alcance de los miembros de la clase media-alta de Egipto. Y eso se vio reflejado en la construcción de pirámides. Las pirámides se pusieron de moda y los nuevos ricos adoptaron rápidamente este símbolo real. Bajo tierra, las tumbas se decoraban con elegancia, con pinturas de sus orgullosos dueños. Por encima, la joya de la corona era la pirámide. No es una estructura muy grande y está hecha con ladrillos de barro, no con enormes bloques de piedra, pero no obstante tiene forma de pirámide. Y los jeroglíficos que encontramos indican quiénes eran, por qué eran tan importantes y por qué merecían algo que, apenas unos siglos antes, era un monumento digno solo de un rey. Casi medio millón de veces más pequeñas que las grandes, estas eran las pirámides del pueblo. Estructuras de una escala tan monumental como la de Giza nunca se volverían a levantar, al menos no en Egipto. Si viajamos 12.000 kilómetros al suroeste de Egipto, atravesando 2 continentes y un océano, llegamos a uno de los lugares más áridos de la Tierra. En este desierto costero, los restos de culturas antiguas siguen emergiendo de las arenas movedizas. Bienvenidos a Sudamérica. En la costa de Sudamérica, en el actual Perú, y aproximadamente en la época de Cristo, nacería la siguiente civilización de las pirámides. En una franja de unos 300 kilómetros, el desierto es atravesado por aproximadamente media docena de ríos que descienden desde los Andes. Al igual que el Nilo para Egipto, cada uno de ellos es un salvavidas para una región que de otro modo sería inhabitable. Sorprendentemente, aquí se dan las condiciones ideales para la agricultura intensiva. Con poca lluvia que erosione la capa superficial del suelo, la tierra es fértil. Si se riega, se obtendrán cosechas abundantes. Creo que la calidad de la agricultura era tan buena que de hecho permitió el desarrollo de poblaciones bastante grandes muy rápidamente. Y eso llevó a la creación de centenares y centenares de templos. Esta zona estaba habitada por el pueblo de los Moche, que literalmente construyó sobre los restos de estructuras previas. Sus pirámides macizas de ladrillos de adobe hace tiempo que se han disuelto en amasijos sin forma y han dejado tan solo montones de barro deshechos que no ofrecen ninguna pista de lo que hay en su interior. Es difícil saber cuál era la función de las pirámides moches, porque todavía no hemos estudiado muchas y harán falta años de excavaciones para saber qué pasó realmente.
Steve Bourget ha dedicado 15 años a resolver el misterio de las pirámides moches. De sus últimas excavaciones han emergido pistas de una historia colorista pero siniestra que no podría ser más diferente de la del antiguo Egipto. Durante décadas, los moche fueron conocidos por sus obras de arte, especialmente por sus joyas y su cerámica exquisitamente decorada. Entre las escenas representadas había inquietantes imágenes de sacrificios humanos. ¿Eran tan solo mitos elaborados o eran relatos documentados de sacrificios practicados en las grandes pirámides de los moche? Mi mayor avance hasta ahora ha sido el descubrimiento del lugar de los sacrificios. Ese lugar de los sacrificios es la denominada Huaca de la Luna, la pirámide de la Luna. Aquí, Bourget y su equipo encontraron un amasijo de restos humanos, de personas que habían sido asesinadas brutalmente. Puede que sea significativo que haya señales de frecuentes y devastadoras inundaciones en los períodos en que se produjeron esos sacrificios en masa. Hemos visto que están asociados con momentos destructivos de su historia, con megafenómenos del Niño, con precipitaciones copiosas e inundaciones destructivas que se producían en la costa norte de Perú cada 20 o 30 años. Una y otra vez, las lluvias torrenciales destrozaban sus templos. Para los moche, esas catástrofes significaban que los dioses se habían enojado. Para aplacarlos y restaurar el orden en el mundo, era necesario el sacrificio definitivo. Los moche eran conscientes de este problema y crearon un ritual para contrarrestar el efecto del Niño. Y eso ha sido una sorpresa. Parece que realizaban unos combates rituales entre individuos seleccionados. El objetivo del combate era capturar a la otra persona, casi como en un duelo. Y la persona capturada sería la elegida, a través de este proceso, como víctima del sacrificio. En un clima volátil y a menudo violento, parece que los moche no erigían sus pirámides para honrar a sus dioses, sino para aplacarlos. ¿Cuántos cadáveres más se descubrirían? Sea cual sea el número, no fueron suficientes. Tras una floreciente historia de 8 siglos, la civilización moche desapareció. Mientras los templos moche empezaban a desmoronarse sobre el año 800 de nuestra era, otra gran civilización de pirámides estaba en su apogeo. En las junglas de Centroamérica se encuentra la mayor concentración de grandes pirámides del mundo. Entre México y Honduras, descubrimos los restos de centenares de ellas. Y los pueblos que las construyeron no han desaparecido. Aunque sus ciudades antiguas ya no son prósperas, los actuales mayas siguen aquí, viviendo del maíz, tal y como hicieron sus antepasados durante miles de años. Cada vez que se adentran en los bosques próximos, los arqueólogos siguen encontrando restos de los monumentos más impresionantes y sin embargo inescrutables del mundo. ¿Quiénes fueron los antiguos mayas? ¿Y sus pirámides también eran lugares de sacrificio, como las de los moches? Al igual que los egipcios, los mayas construían en piedra, y sus pirámides, como esta de Chichén Itzá, en el sur de México, también estaban relacionadas con otras construcciones rituales. Pero son las diferencias las que saltan a la vista.
A una pirámide maya no se accede desde un pasillo estrecho, como en Egipto, sino a través de una gran plaza abierta. Y con sus escaleras y sus templos en la cumbre, la pirámide parece más una plataforma pública que una tumba privada. Un puesto de mando, tal vez, desde el que la élite gobernaba. A medida que los arqueólogos van reconstruyendo los restos de la civilización maya, sus logros no dejan de sorprendernos. Mientras que los egipcios escribían en papiros, los objetos desenterrados por Carlos Pérez muestran que los mayas disponían de los medios para elaborar un bien igual de valioso, el papel. Aquí en Chacmuntún encontramos algo inusual. Herramientas como estas que vemos aquí eran usadas por los mayas para hacer papel, con la corteza de árboles como este, llamado copo en maya. El papel era muy importante para los mayas, porque lo usaban para escribir libros, para ritos ceremoniales y para llevar a cabo registros y cuentas. Como muy tarde en el año 300 a.C., los mayas ya habían inventado su propia forma de escritura jeroglífica, aunque solo ha sido descifrada parcialmente. Además, elaboraron un método muy eficaz de contar, sumar y registrar fechas utilizando barras y puntos. Y ya en el año 500 a.C. habían perfeccionado un calendario muy preciso de 365 días. Y podían predecir fenómenos como los eclipses con mucha antelación. Además, disponían de un calendario ritual inequívoco, ajustado a un ciclo más corto. Utilizados simultáneamente, ambos calendarios se combinaban para fijar las fechas cruciales en la vida de los mayas. Desde lo alto de sus pirámides e incluso desde sus observatorios, los astrólogos sacerdotes realizaban un seguimiento de las estrellas y los planetas. Los gobernantes ajustaban sus rituales a las fechas propicias para intentar asegurar la buena fortuna a su pueblo. En Chichén Itzá, a la sombra de su pirámide principal, se reunían para un ritual digno de la antigua Roma. Era un combate planificado, al estilo maya. Una especie de fútbol, pero con las apuestas muy altas. Unos paneles de piedra, antaño de colores vivos, adornaban la pista de juego. A la derecha el perdedor arrodillado, decapitado, y con serpientes brotando de su cuello. A la izquierda, el jugador victorioso, sosteniendo su sangriento trofeo. Tal vez sus víctimas fuesen héroes, pero es difícil de asegurar. De los innumerables libros escritos por los antiguos mayas, casi todos fueron destruidos por los misioneros españoles. Con estas obras desaparecieron pistas valiosísimas sobre la cultura maya. Pero una nueva teoría dice que podría haber una pista fundamental bajo cada una de las grandes pirámides mayas. Es posible que lo que veamos sea solo la punta del iceberg. Curiosamente, el agua es esquiva en esta jungla. La región es una llanura de piedra caliza, donde los ríos, en lugar de fluir por la superficie, discurren bajo tierra. El riego es imposible. Las únicas fuentes de agua disponibles todo el año son las cuevas ocasionales que descienden hacia la tierra. Para los actuales mayas, esas cuevas siguen siendo un salvavidas y las consideran sagradas. En la región maya y más allá incluso, la población tiene una fijación centenaria con las cuevas. Para muchos, sigue siendo la morada de los dioses. Y para el arqueólogo Jim Brady, todo apunta hacia abajo. En su opinión, el corazón espiritual de estas culturas antiguas no era la pirámide en sí, sino su cueva secreta. Sabemos que las pirámides representan a la Tierra. En la región de los mayas se denominan huits, colinas. Representan a la montaña sagrada. Y las montañas sagradas tienen una cueva por la que llegamos a las deidades que viven dentro. Todos los pueblos amerindios sienten un aprecio y una conexión especial con la Tierra, como entidad sagrada y animada.
Y la lluvia no solo significa fertilidad para las cosechas, sino que también es un fenómeno terrestre. Creían que la lluvia salía de las cuevas y ascendía al cielo. Y la gente sigue yendo a las cuevas para implorar que llueva y haya buena cosecha. En cada lugar que ha examinado, el Dr. Brady ha encontrado una cueva bajo la pirámide principal. Pero la prueba de una relación se ha obtenido en lugares como Xochicalco, en el centro de México, donde no existen cuevas naturales. Aquí, tuvieron que haber sido hechas a mano. Esto no es natural, todo lo que ven fue construido. Y teniendo en cuenta que no disponían de herramientas de acero, fue una tarea inmensa. La cueva se extiende más de 60 metros a través de roca maciza y discurre bajo el complejo de la pirámide. Es húmeda y oscura y está llena de murciélagos. No es apta para vivir ni como despensa. Sin duda, esta enorme cueva artificial servía a un propósito más importante. Lo más alucinante que la identifica como cueva ritual es esta especie de tragaluz, desde donde puedes controlar la luz y medir el paso de las estaciones. Tenemos el sol marcado aquí en el suelo y se establece la relación entre la Tierra y el cielo, los dos aspectos del universo. Estamos ante un espacio ritual en el mismo centro del complejo. Seguramente solo los sacerdotes y el rey tenían acceso, y los rituales más importantes se realizaban aquí. La palabra cueva también significa templo en el antiguo maya. Brady no tiene ninguna duda de que aparecerán más cuevas templo bajo las pirámides. Quizá estemos empezando a comprender mejor las pirámides de América Central. Junto a sus cuevas, encarnan a la montaña sagrada, con su fuente de agua, el agua esquiva que, en definitiva, era un regalo de los dioses. Dejemos lo que hay bajo tierra. Lo que hay sobre tierra tiene un propósito mucho más terrenal. Y Jim Brady lo observa mejor desde el aire. Porque los antiguos gobernantes no buscaban impresionar solo a los dioses con sus templos, pirámides y sus espectáculos con sacrificios humanos. Desde Egipto hasta México, desde China hasta Perú, las pirámides estaban pensadas para intimidar a las masas. Buenas cosechas significaban un aumento de población, y a medida que ésta crecía, lo hacía también la necesidad de un control social. Y sin duda fue eso lo que ocurrió aquí, en Teotihuacán, en el centro de México, en la mayor ciudad piramidal de América. Lo que podemos apreciar desde aquí, pero no desde el suelo, es el enorme tamaño de esta ciudad. Son kilómetros de extensión. Probablemente aquí vivieron entre 100.000 y 250.000 de personas en su apogeo, en el 700 de nuestra era. El elemento central era la colosal pirámide del Sol, cuya base es igual a la de la Gran Pirámide de Egipto. Era propaganda, lisa y llanamente, para recordar a las masas quién estaba realmente al mando. Las pirámides que vemos ahí son un símbolo del poder de Dios y de la entidad política que las creó. Se combina poder político y religioso. Ahora estamos acostumbrados a separarlos, pero en las sociedades preindustriales se hacía un esfuerzo por combinar ambos y la pirámide se alza como símbolo preeminente de esta fusión. Religión y gobierno. Iglesia y Estado. Ambos iban de la mano, y su símbolo era este enorme edificio que se alzaba en el centro de la comunidad.
Las pirámides de Egipto sin duda demostraban quién era el jefe, pero ¿también los egipcios practicaban el sacrificio humano? El profesor Ken Weeks podría tener la respuesta. Hasta hace poco no había una respuesta definitiva. Ahora, gracias a algunas excavaciones recientes en el yacimiento de Abidos, la respuesta aparentemente es sí, pero durante un periodo de tiempo muy breve. Una época al comienzo de la civilización egipcia, y que duró tal vez unos 300 años, en la que los sirvientes de los reyes fallecidos, al parecer, tenían que viajar con sus amos al otro mundo. Lo más extraordinario es que esa práctica se abandonó y jamás se recuperaría. Pero, por supuesto, el agua aquí nunca fue un problema. El Nilo era uno de los ríos más tranquilos y predecibles de la Tierra. Cada verano se desbordaba, pero suavemente, no de forma destructiva, y proporcionaba agua para el riego, para las cosechas, para las personas y los animales. Y cada año traía también los sedimentos frescos que cubrían las tierras y las convertían en una de las zonas más ricas sobre la faz de la Tierra. Los viajeros que llegaban aquí se maravillaban. Según los antiguos griegos, los egipcios no tenían que hacer gran cosa. Año tras año, la vida era fácil. No había grandes preocupaciones, y quizás por eso no había sacrificios humanos. Los egipcios no sentían el peso de nada que les obligase, presas del terror, a cometer el sacrificio máximo para apaciguar a los dioses que los alimentaban, alimentaban a sus hijos y los mantenían con vida. Bendecidos con una tierra de tal abundancia, las relaciones con los dioses siempre eran buenas. Pero no se podía dar nada por sentado. Para mantener esa abundancia, las buenas comunicaciones con los dioses eran vitales, algo que solo se podía hacer a través de un rey divino. Cuando el faraón moría surgía un gran problema. La falta de comunicación podía significar que el sol dejase de salir y ponerse, que el río no creciese y bajase, que la luna no creciese o menguase. Podía ser un caos. Era fundamental que el rey muerto ocupase su lugar junto a los dioses para hablar en nombre de la humanidad. Y durante 1000 años, la clave para que el viaje fuese seguro fue la imponente pirámide. Pero la historia de las pirámides tiene un sangriento capítulo final. Alrededor del año 1250, una tribu nómada, la de los mexicas, se trasladó hacia el sur, hacia el Valle de México. Más conocidos como aztecas, se convirtieron rápidamente en el terror de las tribus vecinas. Aunque al principio estaban en inferioridad numérica, colonizaron la tierra y prosperaron. En poco tiempo, estos cultivadores de maíz se convirtieron en una superpotencia aterradora. En 1500 habían conquistado las tierras que iban desde el Pacífico hasta el Golfo de México. Su capital, Tenochtitlán, era una de las ciudades más grandes del mundo. Los relatos españoles describen un recinto sagrado magnífico, un lugar de belleza arrebatadora, pero coronado con la sangre de los sacrificios. Junto a la pirámide doble se alzaba uno de los templos más sagrados de los aztecas, la Casa de las Águilas. 4 siglos y medio después, los científicos examinan minuciosamente sus suelos y bancos. ¿Son fiables los relatos de los testigos? Se han recogido centenares de muestras, analizadas en busca de sangre y otras sustancias. Los hallazgos, al igual que las esculturas religiosas aztecas, apuntan a una relación macabra y terrible con los dioses. Los científicos han hecho un mapa de sus resultados y pueden mostrarnos exactamente dónde se vertió incienso al suelo y dónde se derramó sangre humana.
Las obras de arte muestran que la sangre de los cuencos se vertía sobre el dios azteca de la muerte. Era la sangre de una automutilación ritual, ofrecida con devoción. Pero los dioses aztecas también exigían sacrificios y mostraban un apetito insaciable por los corazones humanos. Este fue el destino de innumerables cautivos, ver cómo les arrancaban el corazón en una pirámide azteca. Pero curiosamente, la destrucción de esta última cultura de las pirámides fue pronosticada en las propias profecías de los aztecas. Justo como estaba previsto, los españoles llegaron en 1519. Luchando a caballo, con acero y armas de fuego, los conquistadores aplastaron rápidamente la civilización azteca y la enterraron bajo su propia ciudad. Y con este golpe brutal, las pirámides desaparecieron de la historia. El cambio, que era imperceptible a simple vista, podemos ver por qué las sucesivas pirámides giran poco a poco hacia el este. Resolver el misterio de la alineación es una cosa, pero ¿podemos descubrir también cómo se construyeron? La Gran Pirámide de Giza consta de más de 2 millones de bloques, y la mayoría pesan unas 2,5 toneladas. Tardó 23 años en construirse, lo que significa que de media se colocaba un bloque cada 2 minutos. Un plazo de entrega exigente, por así decir. ¿Y cómo lo cumplían si tenían herramientas de corte sencillas y no disponían de maquinaria de izado? Los trabajadores se agrupaban en cuadrillas de 1000 hombres. Y no eran esclavos, como se creyó. Eran obreros a sueldo. Pero la pregunta es la misma. ¿Cómo desplazaban los egipcios tantas piedras y tan rápido? Las pinturas muestran que las estatuas reales y otros grandes objetos se transportaban en trineos tirados por centenares de hombres. ¿Pero fue así como se movieron los millones de bloques? La velocidad era fundamental. La muerte del faraón era un plazo de entrega inamovible. Así que cuanto mayor era la pirámide, más prisa había. Los expertos modernos han demostrado que los trineos son lentos e incómodos, incluso con bloques de tamaño modesto. Para un ingeniero moderno, los trineos no tienen ningún sentido. ¿Pero hay una alternativa posible? El doctor e ingeniero Dick Parry cree que sí. Los yacimientos arqueológicos han proporcionado numerosas maquetas de material de construcción antiguo, incluido un objeto bastante enigmático. Este curioso aparato, similar a una cuna, se encontró en uno de esos depósitos de maquetas de material de construcción y nos ofrece una pista de cómo se hicieron las pirámides. La técnica egipcia fue revolucionaria, literalmente. En una maqueta a escala, se unen 4 de estas cunas a los lados de un bloque de hormigón para crear una ruedecilla. Con 2 de esas ruedecillas, el bloque puede rodar.
Incluso los defensores de los trineos tendrán que reconocer que no es realista remolcar uno por una pendiente de más del 10%. Mientras que si hacemos rodar un objeto pesado, podemos empujarlo por una rampa de hasta el 25%. Si el doctor Parry está en lo cierto y los egipcios utilizaban este sistema, la vieja teoría de los trineos quedaría descartada. Tanto esfuerzo y sudor invertido en la tumba de un solo hombre nos da una perspectiva del poder del faraón. Su pirámide terminada era una máquina de resurrección, un transportador de espíritus para proyectarlo a las estrellas. El cuerpo momificado del rey se llevaba hasta una cámara funeraria abovedada a través de un estrecho pasadizo. Era ingeniería de precisión por dentro y por fuera. Pero eso no es todo. Alrededor de la pirámide, dentro de un recinto amurallado, había templos, santuarios y salas de almacenamiento. Desde aquí partía un corredor que a modo de tubería gigante llegaba hasta el Nilo, donde se proveía de los mejores productos de Egipto. Durante mucho tiempo tras la muerte del faraón, seguía llegando un flujo imparable de productos. Los sacerdotes se ocupaban de atender al espíritu del rey y le servían diariamente alimentos frescos y oraciones. Un espíritu real no pasaba hambre, pero solo estaba seguro si su cuerpo terrestre descansaba en paz dentro de la pirámide. Un bloque de granito de máxima seguridad sellaba la tumba, pero no sirvió de nada. Las gigantescas pirámides de Giza sufrieron pronto el robo de tesoros que solo podemos imaginar. Los ladrones, tal vez sin proponerlo, provocaron un enorme cambio en el diseño de las pirámides. Pese a su colosal tamaño, habían fracasado como medida de protección. Y de repente, los faraones cambiaron de táctica y redujeron drásticamente el tamaño de las pirámides. Comparadas con los mastodontes de Giza, visibles al fondo, las posteriores son pequeñas, una décima parte o menos del tamaño de las anteriores. A partir de ahí, los faraones viajarían a las estrellas en clase turista. Es un rompecabezas que los arqueólogos aún siguen debatiendo. ¿Por qué encogieron las pirámides? Restos, necesitamos algo parecido a visión de rayos X. Hay quien pasea a sus perros. Un arqueólogo, el doctor Luis Barba, prefiere un paseo tranquilo con su radar de penetración terrestre. Tiene olfato para las ruinas antiguas y escanea el terreno con impulsos de energía que rebotan en los objetos enterrados. Estas señales reflejadas ayudan a Barba a ver a través de la ciudad moderna, que se encuentra en blanco, y a trazar un mapa de su homóloga azteca que está debajo. En algunos lugares, las excavaciones han retirado lo nuevo para revelar lo viejo. En el corazón de la capital azteca se erigía una enorme pirámide doble. Se alzaba sobre las plazas y templos antiguos y era el elemento central de una ciudad cuya escala y esplendor superaba a las europeas. A los españoles que llegaron aquí en 1519 les pareció un milagro. ¿Pero qué es una pirámide? ¿Y en qué otros lugares podemos encontrarlas? Dejemos algo claro. Cuando hablamos de pirámides, hablamos de cosas grandes. Esta mexicana, por ejemplo, alcanza una altura de 8 pisos y está construida con unas 4.000 toneladas de cascotes y piedras. Y el tamaño dicta la forma. Con tecnología básica, la única forma segura de construir en altura es inclinar los laterales hacia adentro, hacia un vértice. Puede haber variaciones. Algunas tienen escalones y una cumbre plana para un templo. Sin embargo, el patrón básico se puede encontrar en 4 continentes.
En China, sobre el año 200 a.C., el primer emperador fue enterrado bajo una inmensa pirámide de tierra. Mide más de 1,5 kilómetros de perímetro. E hicieron falta 700.000 trabajadores para terminarla. El emperador tenía un ejército privado de guerreros de arcilla que montaban guardia permanente junto a su tumba. Al otro lado del mundo, en Norteamérica, en el fértil valle del Mississippi, en Illinois, los nativos Cahokia también pensaron a lo grande. Hace 1000 años construyeron esta gigantesca pirámide montículo de unos 10 pisos de altura. Hacia el sur, encontraremos pirámides grandes por toda América Central y Perú. Aunque la cuna de la construcción de pirámides está en África, a orillas del Nilo. Pero ¿quién podría imaginar que la mayoría de las pirámides no las construyeron los egipcios, sino los reyes nubios del sur? Los restos se encuentran aquí, en el actual Sudán. La y esplendor superaba a las europeas. A los españoles que llegaron aquí en 1519 les pareció un milagro. ¿Pero qué es una pirámide? ¿Y en qué otros lugares podemos encontrarlas? Dejemos algo claro. Cuando hablamos de pirámides, hablamos de cosas grandes. Esta mexicana, por ejemplo, alcanza una altura de 8 pisos y está construida con unas 4.000 toneladas de cascotes y piedras. Y el tamaño dicta la forma. Con tecnología básica, la única forma segura de construir en altura es inclinar los laterales hacia adentro, hacia un vértice. Puede haber variaciones. Algunas tienen escalones y una cumbre plana para un templo. Sin embargo, el patrón básico se puede encontrar en 4 continentes. En China, sobre el año 200 a.C., el primer emperador fue enterrado bajo una inmensa pirámide de tierra. Mide más de 1,5 kilómetros de perímetro. E hicieron falta 700.000 trabajadores para terminarla. El emperador tenía un ejército privado de guerreros de arcilla que montaban guardia permanente junto a su tumba. Al otro lado del mundo, en Norteamérica, en el fértil valle del Mississippi, en Illinois, los nativos Cahokia también pensaron a lo grande. Hace 1000 años construyeron esta gigantesca pirámide montículo de unos 10 pisos de altura. Hacia el sur, encontraremos pirámides grandes por toda América Central y Perú. Aunque la cuna de la construcción de pirámides está en África, a orillas del Nilo. Pero ¿quién podría imaginar que la mayoría de las pirámides no las construyeron los egipcios, sino los reyes nubios del sur? Los restos se encuentran aquí, en el actual Sudán. Pero no adelantemos acontecimientos. La historia de las pirámides comienza unos 1500 kilómetros río arriba, en el mismísimo Egipto. Se alzan tan completas y majestuosas que parece como si las pirámides de Egipto hubiesen brotado de la nada. Pero la realidad es menos romántica. En un inhóspito tramo de desierto, en un lugar llamado Abidos, los arqueólogos han vuelto a excavar de nuevo las tumbas de los primeros gobernantes de Egipto, de hace 5000 años atrás. Tal vez en su momento se pasó por alto una pista vital para el origen de las pirámides. Quizá no sea una labor muy glamurosa, pero examinar viejas pruebas ha dado frutos. En la tumba reabierta del rey Hasegemunilo, donde se proveía de los mejores productos de Egipto. Durante mucho tiempo tras la muerte del faraón, seguía llegando un flujo imparable de productos. Los sacerdotes se ocupaban de atender al espíritu del rey y le servían diariamente alimentos frescos y oraciones. Un espíritu real no pasaba hambre, pero solo estaba seguro si su cuerpo terrestre descansaba en paz dentro de la pirámide. Un bloque de granito de máxima seguridad sellaba la tumba, pero no sirvió de nada.
Las gigantescas pirámides de Giza sufrieron pronto el robo de tesoros que solo podemos imaginar. Los ladrones, tal vez sin proponerlo, provocaron un enorme cambio en el diseño de las pirámides. Pese a su colosal tamaño, habían fracasado como medida de protección. Y de repente, los faraones cambiaron de táctica y redujeron drásticamente el tamaño de las pirámides. Comparadas con los mastodontes de Giza, visibles al fondo, las posteriores son pequeñas, una décima parte o menos del tamaño de las anteriores. A partir de ahí, los faraones viajarían a las estrellas en clase turista. Es un rompecabezas que los arqueólogos aún siguen debatiendo. ¿Por qué encogieron las pirámides? Vasil Dobrev ha estudiado minuciosamente estas pirámides más pequeñas y cree que la respuesta está aquí abajo, dentro de las cámaras funerarias. La gran diferencia que vemos en las pirámides pequeñas es que hay jeroglíficos esculpidos en los muros de la tumba. Son literalmente miles de símbolos. En Giza no hay nada parecido a esto en las pirámides. Cuando desciframos estas inscripciones, descubrimos que son fórmulas o hechizos para la resurrección del rey. Hay hechizos de todo tipo. El faraón, según se dice, seguirá el destino de las estrellas polares hasta la vida eterna. Para Dobrev, esos hechizos eran la nueva póliza de seguros del faraón, más fiable que una fortaleza de piedra. Si el rey tenía estos hechizos dentro de su tumba, ya no le hacía falta construir pirámides más grandes. Disponía de una mejor protección, al menos era lo que él pensaba. Pero otros no están de acuerdo. En sus excavaciones en una tumba no real, Miroslav Barta ha encontrado pruebas que respaldan una razón de más peso. Todavía no había una estrella brillante que marcase ese punto, pero para los faraones era vital acertar con su objetivo, y parece que usaron una combinación de dos estrellas, Mizar en la osa mayor y Kokab en la osa menor. 2500 años antes de Cristo, estas dos estrellas giraban una frente a la otra. Una vez por noche coincidían sobre el polo, una sobre la otra. Apuntando una plomada y extendiéndola hacia el horizonte, un topógrafo egipcio podía fijar una base para la pirámide que la orientase con precisión hacia el centro del firmamento. El único problema fue que no contaron con la oscilación de la Tierra. A pesar de que el cielo nocturno cambiaba, los topógrafos siguieron aferrados a Kokab y a Mizar para sus cálculos. Exagerando el cambio, que era imperceptible a simple vista, podemos ver por qué las sucesivas pirámides giran poco a poco hacia el este. Resolver el misterio de la alineación es una cosa, pero ¿podemos descubrir también cómo se construyeron? La Gran Pirámide de Giza consta de más de 2 millones de bloques, y la mayoría pesan unas 2,5 toneladas. Tardó 23 años en construirse, lo que significa que de media se colocaba un bloque cada 2 minutos. Un plazo de entrega exigente, por así decir. ¿Y cómo lo cumplían, si tenían herramientas de corte sencillas y no disponían de maquinaria de izado? Los trabajadores se agrupaban en cuadrillas de 1000 hombres. Y no eran esclavos, como se creyó. Eran obreros a sueldo. Pero la pregunta es la misma. ¿Cómo desplazaban los egipcios tantas piedras y tan rápido? Las pinturas muestran que las estatuas reales y otros grandes objetos se transportaban en trineos tirados por centenares de hombres. ¿Pero fue así como se movieron los millones de bloques? La velocidad era fundamental. La muerte del faraón era un plazo de entrega inamovible. Así que cuanto mayor era la pirámide, más prisa había. Los expertos modernos han demostrado que los trineos son lentos e incómodos, incluso con bloques de tamaño modesto.
Para un ingeniero moderno, los trineos no tienen ningún sentido. ¿Pero hay una alternativa posible? El doctor e ingeniero Dick Parry cree ellas. Desde lo alto de sus pirámides e incluso desde sus observatorios, los astrólogos sacerdotes realizaban un seguimiento de las estrellas y los planetas. Los gobernantes ajustaban sus rituales a las fechas propicias para intentar asegurar la buena fortuna a su pueblo. En Chichén Itzá, a la sombra de su pirámide principal, se reunían para un ritual digno de la antigua Roma. Era un combate planificado, al estilo maya. Una especie de fútbol, pero con las apuestas muy altas. Unos paneles de piedra, antaño de colores vivos, adornaban la pista de juego. A la derecha el perdedor arrodillado, decapitado, y con serpientes brotando de su cuello. A la izquierda, el jugador victorioso, sosteniendo su sangriento trofeo. Tal vez sus víctimas fuesen héroes, pero es difícil de asegurar. De los innumerables libros escritos por los antiguos mayas, casi todos fueron destruidos por los misioneros españoles. Con estas obras desaparecieron pistas valiosísimas sobre la cultura maya. Pero una nueva teoría dice que podría haber una pista fundamental bajo cada una de las grandes pirámides mayas. Es posible que lo que veamos sea solo la punta del iceberg. Curiosamente, el agua es esquiva en esta jungla. La región es una llanura de piedra caliza, donde los ríos, en lugar de fluir por la superficie, discurren bajo tierra. El riego es imposible. Las únicas fuentes de agua disponibles todo el año son las cuevas ocasionales que descienden hacia la tierra. Para los actuales mayas, esas cuevas siguen siendo un salvavidas y las consideran sagradas. En la región maya y más allá incluso, la población tiene una fijación centenaria con las cuevas. Para muchos, sigue siendo la morada de los dioses. Y para el arqueólogo Jim Brady, todo apunta hacia abajo. En su opinión, el corazón espiritual de estas culturas antiguas no era la pirámide en sí, sino su cueva secreta. Sabemos que las pirámides representan a la Tierra. En la región de los mayas se denominan huits, colinas. Representan a la montaña sagrada. Y las montañas sagradas tienen una cueva por la que llegamos a las deidades que viven dentro. Todos los pueblos amerindios sienten un aprecio y una conexión especial con la Tierra, como entidad sagrada y animada. Para recordar a las masas quién estaba realmente al mando. Las pirámides que vemos ahí son un símbolo del poder de Dios y de la entidad política que las creó. Se combina poder político y religioso. Ahora estamos acostumbrados a separarlos, pero en las sociedades preindustriales se hacía un esfuerzo por combinar ambos y la pirámide se alza como símbolo preeminente de esta fusión. Religión y gobierno. Iglesia y Estado. Ambos iban de la mano, y su símbolo era este enorme edificio que se alzaba en el centro de la comunidad. Las pirámides de Egipto sin duda demostraban quién era el jefe, pero ¿también los egipcios practicaban el sacrificio humano? El profesor Ken Weeks podría tener la respuesta. Hasta hace poco no había una respuesta definitiva. Ahora, gracias a algunas excavaciones recientes en el yacimiento de Abidos, la respuesta aparentemente es sí, pero durante un periodo de tiempo muy breve.
Una época al comienzo de la civilización egipcia y que duró tal vez unos 300 años, en la que los sirvientes de los reyes fallecidos, al parecer, tenían que viajar con sus amos al otro mundo. Lo más extraordinario es que esa práctica se abandonó y jamás se recuperaría. Pero, por supuesto, el agua aquí nunca fue un problema. El Nilo era uno de los ríos más tranquilos y predecibles de la Tierra. Cada verano se desbordaba, pero suavemente, no de forma destructiva, y proporcionaba agua para el riego, para las cosechas, para las personas y los animales. Y cada año traía también los sedimentos frescos que cubrían las tierras y las convertían en una de las zonas más ricas sobre la faz de la Tierra. Los viajeros que llegaban aquí se maravillaban. Según los antiguos griegos, los egipcios no tenían que hacer gran cosa. Año tras año, la vida era fácil. No había grandes preocupaciones, y quizás por eso no había sacrificios humanos. Los egipcios no sentían el peso de nada que les obligase, presas del terror, Eminente de esta fusión. Religión y gobierno, iglesia y Estado. Ambos iban de la mano, y su símbolo era este enorme edificio que se alzaba en el centro de la comunidad. Las pirámides de Egipto sin duda demostraban quién era el jefe, pero ¿también los egipcios practicaban el sacrificio humano? El profesor Ken Weeks podría tener la respuesta. Hasta hace poco no había una respuesta definitiva. Ahora, gracias a algunas excavaciones recientes en el yacimiento de Abidos, la respuesta aparentemente es sí, pero durante un periodo de tiempo muy breve. Una época al comienzo de la civilización egipcia y que duró tal vez unos 300 años, en la que los sirvientes de los reyes fallecidos, al parecer, tenían que viajar con sus amos al otro mundo. Lo más extraordinario es que esa práctica se abandonó y jamás se recuperaría. Pero, por supuesto, el agua aquí nunca fue un problema. El Nilo era uno de los ríos más tranquilos y predecibles de la Tierra. Cada verano se desbordaba, pero suavemente, no de forma destructiva, y proporcionaba agua para el riego, para las cosechas, para las personas y los animales. Y cada año traía también los sedimentos frescos que cubrían las tierras y las convertían en una de las zonas más ricas sobre la faz de la Tierra. Los viajeros que llegaban aquí se maravillaban. Según los antiguos griegos, los egipcios no tenían que hacer gran cosa. Año tras año, la vida era fácil. No había grandes preocupaciones, y quizás por eso no había sacrificios humanos. Los egipcios no sentían el peso de nada que les obligase, presas del terror, a cometer el sacrificio máximo para apaciguar a los dioses que los alimentaban, alimentaban a sus hijos y los mantenían con vida. Bendecidos con una tierra de tal abundancia, las relaciones con los dioses siempre eran buenas. Pero no se podía dar nada por sentado. Para mantener esa abundancia, las buenas comunicaciones con los dioses eran vitales, algo que solo se podía hacer a través de un rey divino. Cuando el faraón moría surgía un gran problema. La falta de comunicación podía significar que el sol dejase de salir y ponerse, que Los altos funcionarios son testigo de una nueva era. Los sepulcros elegantes ya no eran coto solo de la realeza. Mientras que sus antecesores de Giza tuvieron que conformarse con ladrillos de adobe, estos altos funcionarios construyeron a lo grande, con la mejor piedra, un material otrora reservado a los reyes. Para Barta no es una coincidencia. Los altos funcionarios aumentaban su poder y riqueza a costa del faraón, y la única pirámide que éste podía permitirse era una más económica.
Da igual cuál fuese la razón por la que la pirámide encogió, seguiría haciéndolo. 800 años después y 650 kilómetros río arriba. Cerca de Tebas, la antigua capital del nuevo reino de Egipto, un arqueólogo, Kent Weeks, ha desenterrado el último vuelco de la historia. La mayoría de las sociedades han tenido formas de identificar las diferentes clases sociales. Si quieres un sistema de clases, necesitas medios para identificar a qué clase pertenece determinado individuo. Sin duda, eso era así en Egipto. Durante unos 1000 años, las pirámides fueron el símbolo del rey y de los miembros más cercanos de la familia real. Pero sobre el año 1900-1800 a.C., comenzó un proceso que algunos definirían de democratización religiosa, que significó que muchas cosas que habían estado restringidas al faraón, a la corte real, pasaron a estar al alcance de los miembros de la clase media-alta de Egipto. Y eso se vio reflejado en la construcción de pirámides. Las pirámides se pusieron de moda y los nuevos ricos adoptaron rápidamente este símbolo real. Bajo tierra, las tumbas se decoraban con elegancia, con pinturas de sus orgullosos dueños. Por encima, la joya de la corona era la pirámide. No es una estructura muy grande y está hecha con ladrillos de barro, no con enormes bloques de piedra, pero no obstante tiene forma de pirámide. Y los jeroglíficos que encontramos indican quiénes eran, por qué eran tan importantes y por qué merecían algo que, apenas unos siglos antes, era un monumento digno solo de un rey. Casi medio millón de veces más pequeñas que las grandes, estas eran las pirámides del pueblo. Estructuras de una escala tan monumental como la de Giza Nun, fortaleza de piedra. Si el rey tenía estos hechizos dentro de su tumba, ya no le hacía falta construir pirámides más grandes. Disponía de una mejor protección, al menos era lo que él pensaba. Pero otros no están de acuerdo. En sus excavaciones en una tumba no real, Miroslav Barta ha encontrado pruebas que respaldan una razón de más peso. Lo que se redujo primero, en su opinión, fue el poder del faraón. Las exquisitas pinturas de las tumbas de los altos funcionarios son testigo de una nueva era. Los sepulcros elegantes ya no eran coto solo de la realeza. Mientras que sus antecesores de Giza tuvieron que conformarse con ladrillos de adobe, estos altos funcionarios construyeron a lo grande, con la mejor piedra, un material otrora reservado a los reyes. Para Barta no es una coincidencia. Los altos funcionarios aumentaban su poder y riqueza a costa del faraón. Y la única pirámide que éste podía permitirse era una más económica. Da igual cuál fuese la razón por la que la pirámide encogió, seguiría haciéndolo. 800 años después y 650 kilómetros río arriba. Cerca de Tebas, la antigua capital del nuevo reino de Egipto, un arqueólogo, Kent Weeks, ha desenterrado el último vuelco de la historia. La mayoría de las sociedades han tenido formas de identificar las diferentes clases sociales. Si quieres un sistema de clases, necesitas medios para identificar a qué clase pertenece determinado individuo. Sin duda, eso era así en Egipto. Durante unos 1000 años, las pirámides fueron el símbolo del rey y de los miembros más cercanos de la familia real. Pero sobre el año 1900-1800 a.C., comenzó un proceso que algunos definirían de democratización religiosa,
que significó que muchas cosas que habían estado restringidas al faraón, a la corte real, pasaron a estar al alcance de los miembros de la clase media-alta de Egipto. Y eso se vio reflejado en la construcción de pirámides. Las pirámides se pusieron de moda y los nuevos ricos adoptaron rápidamente este símbolo real. Bajo tierra, las tumbas se decoraban con elegancia, con